Nosotros estamos trabajando permanentemente, arrancando de las iniciativas que mencionaron las comunidades que deberíamos trabajar hace más de 3 años, construyendo los proyectos con más de 56 entidades del orden nacional, los diferentes sectores, educación, salud, vivienda, pero creando unos trabajos puntuales durante ya varios años y que necesitamos que eso que venían trabajando en las planificaciones robustas se siga realizando en los próximos 10 años. Sabemos que la implementación de los PEDET es a 15 años con unas planificaciones que ya sabemos hacia dónde debemos ir y que debemos continuar en los próximos años. Director, en el departamento de Antioquia son 24 los municipios en diferentes regiones, Bajo Cauca, Urabá. Pero ¿cuáles son esas inversiones más grandes que se vienen haciendo en este momento que se están ejecutando? Bien, en el departamento de Antioquia, en los 24 municipios, ya está la magia del tema, se focalizaron 24 municipios. En el orden nacional, 170. Y como empezamos a hacer un trabajo, como les mencionaba, con las diferentes entidades, ya en el departamento de Antioquia, en estos últimos 3 años, estamos hablando de inversiones alrededor de $1 billón. $1 billón en municipios más golpeados por la violencia, donde tienen baja institucionalidad y que debemos seguir trabajando en los próximos años. Allí, por ejemplo, tenemos la consolidación de proyectos productivos. Eso es un trabajo con las secretarías, tanto departamental como municipal, en un esfuerzo conjunto. Estamos hablando de alrededor de 50.825 millones, tanto para Yondó como para Caucasia, en solo un proyecto. Tenemos que parar y estamos hablando de 50.000 millones de pesos en solo un proyecto. Así, lo mismo que el fortalecimiento de las capacidades productivas en pequeñas y medianos productores en Nechí, Antioquia. Y estamos hablando de un proyecto de 42.000 millones de pesos. De esas dimensiones estamos hablando, tanto de pequeños proyectos, medianos proyectos, grandes proyectos que de verdad logren las transformaciones en los próximos 15 años. Debemos tener claridad que esto solo se logra con el esfuerzo de todos en los próximos 15 años, defendiendo la planeación, defendiendo lo que ya hemos hecho y construyendo, como siempre nos dicen, con articulación entre todos y teniendo claridad en nuestro puerto de llegada, que es el PEDET. Directora, hay proyectos muy importantes para estas comunidades, usted ya nos mencionó algunos, pero también hay que decir que esto incluye vías rurales, mejoramiento de instituciones educativas, capacitación para esos proyectos productivos, es decir, se fueron a las necesidades más sentidas de estas comunidades. Así es, Andrea, pero partiendo de lo que las comunidades dijeron. Muchas veces le dicen a uno, llegan los señores de Bogotá. Esto hace un quiebre permanente en esos paradigmas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, trabajamos con las iniciativas que nos dijeron las comunidades, trabajamos en conjunto estructurando proyectos y en 3 años hemos logrado inversiones de $1 billón. Esto muy de la mano, lógicamente, del gobierno nacional. Esto es liderado por el presidente Iván Duque y realizando de verdad unos esfuerzos muy grandes, más de 56 entidades del orden nacional que ya mencionaba, trabajando permanentemente acá con las secretarías del departamento. Un agradecimiento al señor gobernador, al doctor Rafael Blanco, porque permanentemente, si no pudiéramos avanzar en los territorios, lo mismo que a los alcaldes y a sus secretarios. Director, pues justamente y paradójicamente en esos municipios PEDET donde se están desarrollando estos proyectos tan importantes, pues amanecemos con una situación muy compleja. ¿Cómo garantizar para esas comunidades que esas inversiones y que ese sentido social no se pierda con el accionar de actores ilegales, como lo estamos viendo en esta jornada? Digamos que, Paula, exactamente esto nos permite decir que el camino es el correcto. Tenemos que seguir viendo hacia estos municipios. Ya sabemos que son los más golpeados por la violencia, los donde están los cultivos ilícitos, donde está la baja institucionalidad. Sabemos que esto permite realmente las transformaciones de esos territorios, pero tenemos que entender que es un esfuerzo que se debe seguir por los 15 años siguientes. Eso nos ha dicho la Corte, eso tenemos que seguir haciéndolo. Esto debe ser progresivo, tiene que ser un tema irreversible de todos los que estamos trabajando permanentemente en pro de los PEDET. Doctor Juan, también leí que la empresa privada hace parte también del acompañamiento, algunas empresas, incluso aquí de Antioquia,
tienen unos aportes importantes para estos municipios. ¿De qué manera se vinculan y cuáles son esas? Bien, dentro del tema de los PEDET son diferentes las fuentes de financiación. Sí. Entonces hemos hablado de pronto del tema de OCAD Paz, donde hay más de 6.4 billones, hablamos de los presupuestos generales de cada uno de los sectores del orden nacional, del tema territorial, por más de 4 billones, y la empresa privada viene en lo que ustedes ya deben haber oído, que son obras por impuestos. Sí. Las obras por impuestos están focalizadas en los territorios PEDET. Eso nos permite decir cómo todos los esfuerzos permanentes van en pro de un plan. Es por primera vez durante los 15 años que estamos articulando los esfuerzos y teniendo claro el punto de llegada. Esto, claro, ahí está Nutresa, está lo referente, por ejemplo, en el orden nacional en Crepes and Wafers, EPM, Mineros de Antioquia, el trabajo permanente con diferentes proyectos que ya los hablábamos de los sectores, tanto vías, educación, salud, que solo así, con esas transformaciones de cada uno de los sectores, permitiremos el desarrollo territorial y lograr a lo que anhelamos, que es las transformaciones de los territorios. 6 de la mañana, 30 minutos, conversación a esta hora de la mañana con Juan Carlos Zambrano, director de la Agencia de Renovación del Territorio. Se une a esta conversación Felipe Aramburo. Buenos días, Felipe. Paula, un buen día. Felipe. Andrea, Juan, amigos televidentes, un buen día. Doctor Juan Carlos, agradeciéndole mucho su presencia esta mañana en Consejo de Redacción. Las zonas PEDET están precisamente en zonas muy difíciles de orden público en Antioquia. ¿Qué reporte usted tiene de ellas esta mañana cuando estamos en este supuesto paro armado del Clan del Golfo que tan fuertemente ha golpeado el territorio antioqueño? Felipe, como mencionaba, el tema del PEDET es algo muy diferente, es una planeación. El PEDET es un plan que tenemos que seguir avanzando porque el esfuerzo que hemos hecho de verdad de lograr este ejercicio, voy a poner muy rápidamente un punto de ejemplo. Cuando nosotros necesitamos definir en esa planeación cómo visualizamos a los 15 años esos territorios, tenemos que hacer un esfuerzo de todos estos sectores que estamos hablando. Voy a poner solo un ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer en los próximos 15 años, desde este momento, para lograr que desde esa planeación de 15 años, hoy la empecemos? ¿Cómo vamos a hacer estos proyectos de desarrollo productivo? ¿Cómo estamos logrando llegar a las comunidades? ¿Cómo les cumplimos a las comunidades? Es una situación muy difícil el día de hoy. Y permítanme simplemente decirles, debemos seguir trabajando y mirando todos a estos municipios. Solo con las transformaciones de esta integralidad de la implementación es que de verdad podemos hacer las transformaciones. Doctor Juan Carlos, gracias por acompañarnos. No, Muy amable y un muchísimas feliz gracias día. a ustedes por la invitación. Reitero mi agradecimiento el día de hoy para que todo el mundo sepa que es muy importante en los próximos 15 años los PEDET y de verdad que estamos avanzando como debemos hacerlo. Sin duda, es un plan de ejecución bien importante para el desarrollo de esas comunidades que de alguna manera se vieron involucradas en los asuntos del conflicto armado, conflicto que hoy sigue con esta situación tan compleja que tenemos en Colombia y muy particularmente en Antioquia.